El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Cuando encuentras el regalo perfecto para mamá, el Abue, hasta para Bobby, y pagas con tus tarjetas Banco Pichincha, participas por uno de los 10 bonos semanales de $500. Todo pequeño detalle hace una gran Navidad. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. ¡Uy! ¡Aún no tengo los regalos! ¡Tranquilo! Que en Claro encuentras laptops, celulares, PlayStation 5 y Smart TVs hasta con el 50% de descuento. ¡Increíble! Ven, vamos a los centros de atención a clientes de Claro. ¡De una! La Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, que el gobierno le ha llamado Ley Antipillos, fue puesta en vigencia por el Ejecutivo al ser publicada en el Registro Oficial, luego de que la Asamblea Nacional archivó el proyecto tras el primer debate. Estas acciones provocaron un enredo jurídico sobre la legalidad de la puesta en vigencia y también sobre el tratamiento que le dio la Asamblea. Obviamente también sobre los alcances de la norma en el marco tributario y el control de lavado de activos. De lo que implica esta ley y sus repercusiones hablaremos hoy en Descifrando. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el doctor Salim Saidán, constitucionalista, docente universitario, y el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Doctor Saidán, comienzo con usted. ¿Qué vacíos? Usted habló en algún medio de vacíos que dejó la Asamblea Nacional en la ley conocida como Antipillos y que ha originado la confusión en el país. ¿De qué se trata? Bienvenido, doctor Salim Saidán. Buenos días. Buenos días, estimada Thalía. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir este espacio con Napoleón Santamaría, un apreciado colega experto en derecho tributario, con quien seguramente nos complementaremos muy bien en el análisis de este tema de coyuntura jurídico-política. Bueno, el vacío que yo identifiqué es en la ley de la función legislativa. En la ley de la función legislativa, la Asamblea Nacional olvidó regular el primer debate en el Pleno de los proyectos de ley de urgencia económica. Si ustedes se fijan en el contenido del artículo 59, regula cómo proceder en la comisión especializada permanente en la discusión de los proyectos de ley de urgencia económica, pero no habla nada sobre el Pleno y el primer debate en el Pleno. Ese vacío, en todo caso, es fácil de llenar con el artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa, que contempla la posibilidad de archivar los proyectos de ley en primer debate. Este artículo, a mi criterio, aplica tanto para los proyectos de ley ordinarios, por llamarlos de alguna manera, como con los proyectos de ley de urgencia económica, ¿sí? El proyecto de ley de urgencia económica que en este caso presentó el gobierno, el presidente de la República, sí, podía archivarse en primer debate por el artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa. Ese artículo sí facultaba al asambleísta Peñafiel mocionar el archivo y en este caso el Pleno aprobar el archivo con los 84 votos como sucedió. Entonces yo creo que obró correctamente la Asamblea amparados en un artículo que por más contrario a la Constitución que nos parezca, porque va en contra del artículo 137 de la Constitución que exige un doble debate, está en vigencia. Se presume constitucional y puede ser aplicado en la Asamblea Nacional sin ningún problema hasta que la Corte se pronuncie, declarando eventualmente una inconstitucionalidad porque impide ese segundo debate que está contemplado y exigido en la Constitución. Ahora la pregunta es, doctor Salim Saidán, ¿por qué otros constitucionalistas reconocidos, inclusive en el país, que siempre explican, ¿no?, a los medios, y nosotros los periodistas nos servimos para que nos den luces para poder transmitir a las audiencias,
¿Por qué dicen que la Asamblea no podía haber archivado después de un solo debate, sino que tenía que tener doble tratamiento? ¿Cuál es la contradicción que existe entre usted y los que piensan así? Porque considero que los constitucionalistas que se han pronunciado a favor de la publicación del decreto ley y han cuestionado que la Asamblea haya archivado en primer debate este proyecto de ley, han revisado solo la Constitución y no la ley de la función legislativa. Yo considero que, si bien el artículo 137 de la Constitución establece que el procedimiento de formación de todo tipo de proyecto de ley debe someterse a 2 debates, la ley de la función legislativa, por economía legislativa, contempló la posibilidad de archivar los proyectos de ley en primer debate. Ciertamente la Asamblea Nacional, con esta disposición legal del artículo 60, estaría, contrariando lo establecido en el artículo 137 de la Constitución. Pero si ustedes se fijan en la ley de garantías, que no es observada por mis colegas constitucionalistas que defienden la actuación del gobierno, si ustedes revisan en ese artículo 76, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías, habla claramente del principio de presunción de constitucionalidad. Dice que en el control de constitucionalidad rige un principio que es la presunción de constitucionalidad de las disposiciones jurídicas. ¿En qué consiste ese principio? En que se presume la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas. ¿Y eso qué implica? Que hasta que no se demande la inconstitucionalidad y no sea declarada la misma por parte de la Corte, las disposiciones están en plena vigencia y pueden ser aplicadas. Es el caso también del decreto ley. Yo no entiendo por qué no se llega a comprender este argumento cuando la misma presunción de constitucionalidad que aplica para el artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa aplica también para el decreto ley antipidos. Aplica para los 2 cuerpos normativos, tanto para la Ley de la Función Legislativa como para el decreto ley antipidos. Mientras la Corte no se pronuncie sobre la inconstitucionalidad, aunque a mí me parezca que es contrario a la Constitución ese decreto ley, pues tenemos que acatarlo. Está en vigencia, se presume constitucional. Entonces creo yo que no están atendiendo al artículo 76, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías y Control Constitucional, que habla del principio de presunción de constitucionalidad. ¿Y esto por qué? Porque así como los actos administrativos se presumen legítimos, es necesario también que los actos normativos se presuman constitucionales hasta que no sean expulsados del ordenamiento jurídico. Y eso le toca solamente a la Corte Constitucional. Muchas gracias, doctor Salim Saidán. Y maticemos con lo que implica esta ley en materia tributaria. Y está aquí con nosotros el doctor Napoleón Santamaría, que es un experto y que conoce eso. En la primera intervención, a grandes rasgos, ¿qué cambios implica esta ley que ya está puesta en vigencia por el Ejecutivo? Bienvenido, doctor Napoleón Santamaría. Buenos días. Buen día, Talía. Un saludo a ti y a través de tus micrófonos a todos quienes nos escuchan, y desde luego un fuerte y cariñoso saludo a mi colega y experto constitucionalista Salim Saidán. Un fuerte abrazo, Salim. Mire, y solo para poner un abrebocas de lo que buscaríamos quienes somos otros actores fuera del derecho político, es que la Asamblea legisle, pues, Talía. A ver, una Asamblea en cualquier país está para legislar y fiscalizar. Entonces, ya Saidín nos explica claramente cómo funcionan las normas y cómo deben interpretarse para este archivo. No, pero yo sí quisiera invitarles a pensar fuera de la caja. Es decir, una Asamblea está para debatir, y si es que va a archivar, perfecto que lo archive, pero luego de un debate, luego de decirnos a los ciudadanos de por qué no tal norma, por qué es inconveniente tal disposición. Y entonces ahora sí contesto tu preguntas. Luego de esta crítica a la legislatura, ese ejercicio de la Asamblea de aportar a la nación. Por cierto, la Asamblea este año, ejecutar el presupuesto, le está costando al país $56 millones. Creo que se compadece, o no se compadece, más bien dicho, tanto gasto en la Asamblea, 137 legisladores y todos sus asesores, para que hagan este mutis en el debate, en el diálogo, en las ideas, en este ejercicio de democracia, de construir un mejor país a través de mejores leyes. ¿Qué nomás incorpora la ley Talía? Algunos temas interesantes. El de menor relevancia es el tema tributario, que por cierto, desde un dato adicional, les doy, desde el 21 de noviembre del 2021 hasta el día de hoy, el Ecuador ha producido 6 reformas tributarias. Esto es desmedido, absolutamente desmedido.
no se compadece con seguridad jurídica, con una seria invitación a la inversión extranjera, con una armonización correcta de la empresa y de su régimen tributario, de las industrias en general, de las empresas en general, el régimen tributario, con 6 reformas. Y por cierto, en camino de esas, una sentencia que la Corte declaró inconstitucional algunos tributos que se incorporaron en el 2020. Entonces, esta que realmente mal denominada ley antipillos, realmente topa unos temas mucho más estructurales que en lo personal, considero, nos queda debido a la Asamblea y sí debimos debatir, entre otros. La ley tiene 4 grandes capítulos. Uno, un tributo reemplazando el actual tributo que tenemos en la compraventa de vehículos para el Fonvial. Ya lo comentaremos más a detalle, pero primer escenario es este. Hoy hay un tributo, lo están eliminando ese tributo y están remozando con uno nuevo. Ya lo comentaremos a detalle, pero esa es la primera reforma. La segunda es darle más potencia y más vitalidad a la UAFE, Talía y amigos. La UAFE normalmente debe ser uno de los Ferraris que tiene un Estado, de esas máquinas poderosas para hacer que funcione un Estado. Hay 5 Ferraris que un Estado estructurado, serio, que hace bien las cosas, debe pulir, engrasar y tenerlos a punto. Esos son, en este orden, el Servicio de Rentas Internas, la Administración Aduanera, la Contraloría General del Estado, la UAFE, desde luego, y Seguridad Social. Cuando un país tiene bien estructurado, bien armado, estas 5 grandes instituciones, es un país que va progresando. Copiemos el ejemplo de Chile. Chile tiene de estas 5 instituciones 4 muy bien armadas. Bueno, y vemos cómo Chile, un país que tiene una población bastante parecida al Ecuador, exporta casi 4 veces. Ecuador está por los 22,000 millones de dólares y los chilenos ya se acercan a los 77,000 millones de dólares. Es decir, algo mejor están haciendo otros países y nosotros no. Pero bueno, este es el segundo gran capítulo, ¿no es cierto? Darle fuerza, vitalidad a la UAFE e incorporar, que es uno de los temas más relevantes que me parecen a mí, incorporar actores para que sean controlados por la UAFE. Entre otros, un ejemplo, luego si quieres lo detallamos, Talía, pero un ejemplo significante es las fundaciones, corporaciones y entidades sin fines de lucro. Mira, el Ecuador renuncia a potestad tributaria, no les cobramos impuestos a ninguna fundación, ninguna corporación, ninguna entidad sin fin de lucro. Muy bien. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que tengan una actividad social, una actividad intelectual, que no haya un lucro, que no se distribuyan entre los agremiados, asociados, fundadores o corporados. Pero el problema de estas entidades es que nunca han tenido control. No los controla la superintendencia porque no están regidas. Tampoco la de bancos. Tampoco, en parte el SRI, pero limitada porque un control de alguien que no tiene que tributar impuestos, entonces es un control casi una interrupción, Napoleón, allí para precisar. Entonces, en este sentido, los cambios que se han incorporado en esta ley llamada ley antipillos, ¿están bien? ¿Van a cambiar? ¿Van a darle, digamos, mayor transparencia y legalidad al manejo de fundaciones y corporaciones, por ejemplo? Sí, y acuérdate que parte de la ley Talía era incorporar a tributación, que es un cambio radical, potente, que el país debió discutir, pero era incorporar a tributación a las universidades. Se incorporaba una disposición de un 2% a los de impuestos a rentas nacionales. Eso no pasó, no se debatió y no forma parte de esta ley, porque la intención era incorporarlas en otra ley que se llama de libro financiero. Pero, atendiendo tu pregunta, sí, una de las cosas importantes que trae esta ley es ese control que ahora la UAFE le va a hacer a las fundaciones y corporaciones, porque resulta que algunas de estas estructuras fundacionales o corporativas han sido utilizadas para blanqueo de capitales, definitivamente sí. Pero nuevamente esto no se debate, y así otros temas, ¿no? Ahí también se incorpora, por ejemplo, a los agentes afianzados de aduanas, donde todos sabemos que ahí hay una corrupción, una metástasis de mala valoración, de cambio de partidas arancelarias, de errores de partidas de origen, etcétera, y estos señores no eran controlados. Y queridos amigos, un tema adicional, con la UAFE se elimina el tema del secreto profesional para la UAFE, ¿no? Que es un tema que no digo que estoy de acuerdo, no, pero sí es un tema que debemos debatir, especialmente los abogados. Los abogados tenemos un tema de reserva respecto de los comentarios, informes, datos, documentos que nos proveyeron nuestros clientes,
Y hoy para la UAFE eso queda desvanecido, porque la ley establece que, esta nueva ley establece que ese secreto se elimina. Bueno, ahí quedemos, Napoleón, porque voy a matizar preguntándole algo al doctor Salim Saidam, y de eso se trata exactamente este programa. Mi aspiración es que al término del programa la gente tenga claridad sobre cuál es la ley que está debatiéndose de ida y vuelta, pero cuyo contenido poquísima gente conoce, y es una obligación del país, de los periodistas y más de la Asamblea, en este caso al doctor Salim Saidam. Se le birló al Ecuador el que participe en un debate de cambios tan fundamentales como los que ha acabado de mencionar el doctor Napoleón Santamaría. ¿Qué dice de una asamblea que sin revisarlo, sin someter al debate, archiva una ley? Eso a uno viendo desde fuera de la asamblea, como simple ciudadano, es como, no solamente como decía, birlarle, sino le están escamoteando, ¿no? El cambio que puede significar hechos tan fundamentales como, por ejemplo, los de la UAFE, doctor Salim Saidam. Efectivamente, Talía, es lamentable que nuestra clase política no pueda llegar a consensos mínimos para regular temas tan complejos y sensibles como el combate al lavado de activos, ¿no? Me parece que en este caso, como una clase política que anteponga el interés nacional por sobre el interés partidista, podría haberse pensado en que la solución era proponer textos alternativos, ¿no es cierto? Al texto original ingresado por el presidente de la República. Si es que los distintos bloques legislativos tenían observaciones, podían haber propuesto otros textos para consideración también del presidente de la República, ¿no? Y que se combata de la manera más eficaz el lavado de activos en distintos ámbitos, ¿no? En distintas actividades deportivas, de compraventa de vehículos y demás. Sin embargo, sí lamento mucho yo que en este tipo de coyunturas, de pugnas, lo que prime sea el enfrentamiento para ver quién se posiciona mejor en el próximo proceso electoral. No se olvide, Talía, que estamos en un contexto electoral en donde el presidente aspira a la reelección y también muchos asambleístas. Entonces, de esta medición de fuerzas para ver quién se impone en esta pugna, me parece que está dejando de lado el interés ciudadano. Por ejemplo, por estar discutiendo sobre los procedimientos legislativos, nos hemos olvidado del fondo, de las reformas, del impuesto. Nos hemos olvidado de este cambio de modalidad societaria que se está proponiendo, por ejemplo, en los clubes deportivos. Nos estamos olvidando del cambio de tarifa que se propone en un impuesto que ya fue creado. Yo estoy seguro que Napoleón, con su amplio conocimiento en el tema y experiencia, va a explicarlo mejor, pero mucha gente piensa que se está creando un nuevo impuesto. De hecho, el asambleísta Peñafiel, cuando mocionó el archivo, habló de un nuevo impuesto. En realidad, no se trata de un nuevo impuesto, sino del incremento de un impuesto al consumo que ya se viene cobrando hace 25 años, porque data de finales de los años 90. ¿Sí? Y nació como un impuesto para contar con un fondo para mejorar la vialidad de la provincia de Loja, del 1%. Lo que se está proponiendo en este texto es que, o en este decreto ley, es que suba hasta el 5%, de acuerdo a una tabla que está incorporada en el decreto ley. Y obviamente hay un tema curioso que podría haber sido objeto de debate, ¿no? ¿Por qué no lo paga el vendedor sino el comprador? Creo que Napoleón lo podrá explicar mejor. Y luego también podrá explicarlo Napoleón que en el gobierno de Correa, me parece que fue en el 2010, se propuso una reforma para que lo recaudado ya no solamente vaya a la provincia de Loja, para la vialidad en Loja, sino para las arcas fiscales en general. Entonces, este cambio de tarifa es uno de los elementos. Y otro tema que a mí me preocupa también es que no se ha discutido sobre las reformas al Código Monetario y Financiero, para que se actualicen medios de pago por un lado y se incluya la figura de los activos virtuales por otro lado, que es un tema sobre el cual no se ha regulado acá, a pesar de que en otros países como México, por ejemplo, ya ha sido objeto de regulación. Me parece que es muy escueta la regulación de este decreto ley respecto a los activos virtuales y sin embargo ya topa esa temática. Y eso igualmente significa billetera electrónica y bitcoins y algo más. Miren que cuando se dice cosas tan importantes como las que están mencionando ustedes, el tiempo pasa volando y aquí me corresponde hacer una primera pausa y recordarle a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM en centroecuador.es,
también en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito también a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Cuando encuentras el regalo perfecto para mamá, el Abue, hasta para Bobby, y pagas con tus tarjetas Banco Pichincha, participas por uno de los 10 bonos semanales de $500. Además, recibes 3x1 de millas Pichincha Miles y hasta 40% de descuento. Todo pequeño detalle hace una gran Navidad. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Noviembre, se me ha hecho eterno. Pero si es diciembre, ya casi es Navidad. Uy, aún no tengo los regalos. Tranquilo, que en Claro encuentras laptops, celulares, PlayStation 5 y Smart TVs hasta con el 50% de descuento. ¡Increíble! Y puedes pagarlos a 18 meses con la cuarta cuota gratis. O difírelos con tu tarjeta de crédito y recibe 2 meses de gracia. Ven, vamos a los centros de atención a clientes de Claro. De una. Vigencia y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta, estamos dialogando con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, y con el doctor Salim Saidán, constitucionalista, docente universitario. Y yo celebro que haya dos miradas, desde la legalidad, desde lo constitucional, y también lo otro que sigue siendo desde la legalidad, pero cómo afecta estos cambios, porque en verdad aquí se le ha quitado la posibilidad a la ciudadanía de que entienda lo que está pasando, los cambios que han mencionado que son importantes. Y doctor Napoleón Santamaría, volvamos por la UAFE, porque otro de los cambios es que el presidente de la República va a nombrar al director, no al funcionario que esté a cargo. Creo que antes se enviaba de otra forma, creo que era una terna. ¿Qué otro alcance tiene en torno a la UAFE? Y de ahí creo que se deriva el nombre de ley antipillos, porque se supone que es para indagar y evitar que se lave, que se usen empresas, que se usen diferentes instituciones para lavar el dinero, que sabiendo la penetración que es evidente del narco en el Ecuador nos está afectando terriblemente en estas instituciones. Y es penoso, Talía, justo, mira, este debate importantísimo que lo hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo atrás. ¿Quién debe nombrar a estas grandes directores públicos, gerentes o presidentes de entidades públicas? No solo de la UAFE, del SRI, de la SENAE, el presidente ejecutivo del IES. O sea, nuevamente, son los Ferraris del Estado. Y en lo personal yo nunca he sido partícipe de que estén supeditados al nombramiento del presidente de turno actual, y no por el nombramiento, sino por la remoción intempestiva, bruta, que desarticula, desinstitucionaliza a nuestras entidades. Y eso es lo que nos ha pasado. Se cambiamos directores permanentemente, no hay continuidad y las instituciones finalmente salen golpeadas. Y sí, este es uno de los cambios en el caso de la UAFE. Antes había un procedimiento para que sea la asamblea mediante una terna que envíe el presidente y que se debata los nombres, se los conozca, y esto cambió hoy por este sistema que ya Salim nos explica de incorporación de la ley por este procedimiento que ha hecho el presidente de la República mediante decreto ejecutivo incorporarlo. Pero hay otros temas también en UAFE. El tema de la UAFE importantísimo, dos temas. Mira, el tema de fintech. El Ecuador, ¿cómo no podemos sentarnos a hablar de fintech? ¿Qué es la fintech? Para que todos los que nos escuchan estemos son bancos que están en el Internet, pero son bancos, son cooperativas. Si ustedes, queridos amigos, entran a la Superintendencia de Bancos o a la SEPS, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, van a encontrar denuncias permanentes, más de 100 denuncias al día, de entidades que están haciendo intermediación financiera y sin tener la autorización de la de bancos. Esto es peligrosísimo para ya nos pasó ya una alerta con la quiebra de la cooperativa La Cámara de Comercio de Ambato. Esto es muy delicado, esto es sensible, aquí está la fe pública y esto debimos debatir. ¿Qué dice la fe? Que entonces la UAFE, ya que no hay ninguna otra institución, la UAFE entra a controlar las fintech. Y un tema adicional que Salim lo decía y es importantísimo, esto de activos virtuales. Es decir, se incorpora, para que un lenguaje más, todo lo que es un activo virtual que no lo podemos topar, pero que está en las redes, en la nube, en el Internet, por ejemplo, criptomonedas, por ejemplo, bitcoins, como moneda de cambio. Y esto ya pasaba, claro que sí, Talía, los famosos influencers del Ecuador
ellos reciben generalmente sus remuneraciones, sus pagos, con monedas virtuales. No le estaban reportando a la administración tributaria, por eso tuvieron serios problemas con el SRI, no tenían declaraciones de impuestos, no tenían un orden contable, ni siquiera bancarización, porque son dineros virtuales. Y esto sí debió haber demandado mayor trabajo, mayor talento, mayor discusión en la Asamblea, pero bueno, al menos queda medio colgado para que ahora todas estas actividades sean controladas por la UAF. Y finalmente algo que decían que es importantísimo, el tema de equipos de fútbol, no es menor. El día de ayer, si cogemos la prensa de Manabí, escuchen lo que dice ahí, un equipo va a ser vendido a unas empresas mexicanas. Bueno, pero esto alguien que tiene que controlar. ¿Qué capitales son? ¿Quién vende? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? ¿Cómo se va a administrar estos fondos? Y otro equipo, ayer colateralmente decían que definitivamente está quebrado y que va a buscar como alternativa de capitales lícitos dejar de ser, porque hoy día los equipos de fútbol son entidades sin fines de lucro, la Liga no paga impuestos, el Independiente tampoco, el Barcelona, el Emelec, ningún equipo porque son entidades sin fin de lucro, y hoy la ley les dice, vean, son entidades sin fin de lucro, pero están casi quebrados. Aquí hay 2 o 3 equipos que tienen sobrevivencia patrimonial, los demás tienen serísimos problemas patrimoniales y financieros. Entonces, ¿qué les dice la ley? Busquen una alternativa para cambiarse a ser una sociedad anónima deportiva. Por ejemplo, para que la gente se ilustre, Napoleón, ¿qué pasa con los equipos de fútbol en Colombia y en Perú? ¿Cómo funcionan? ¿Como sociedades anónimas o cómo están ellos? Mira, por ejemplo, en Colombia son sociedades anónimas puras, donde hay accionistas, donde el socio no solo va a la cancha o a la tribuna a gritar y a avivar por su equipo, sino que compra acciones y participa de la junta de accionistas y le pide informes a la gerencia y exige que haya informes de auditoría y que los comisarios estén presentes, bueno, ya se da otros nombres, pero para nuestra mecánica, y pagan impuesto a la renta. Y cuando venden jugadores y cuando compran taquilla y cuando explotan intelectualmente su propiedad intelectual de logos, marcas, camisetas y todo esto, pagan impuesto a la renta y pagan IVA y están sometidos a todos los regímenes fiscales colombianos. Entonces creo que este sí es un paso que debimos realmente poderosamente discutirlo. Mira, Talia, ¿qué es lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano? Es que los equipos están buscando el mecenas que llegue a la presidencia, pero cargadito con un cheque de 3 o 4 millones de dólares. ¿Para qué? Para aliviar las escuálidas finanzas de esos equipos porque están casi quebrados. Bueno, hoy la ley les dice, dejen de buscar mecenas. Y eso está bien, porque a través de esos mecenazgos se estaban incorporando activos no muy lícitos. Y ahora les da una señal, dice, pásese a una sociedad anónima, con la sociedad anónima, llamen a sus hinchas, véndanlas y vitalicen patrimonialmente o capitalicen a estas entidades. Gracias Napoleón Santamaría. Qué claro, ¿no? A veces, miren, nosotros mismos, en este caso yo me estoy enterando de muchas cosas y la audiencia también. Espero que aprovechen de 2 personas que conocen al dedillo estos cambios que están introduciéndose, y que no me cansaré de decir que la Asamblea le quitó la oportunidad al país de conocer al detalle. Doctor Salim Saidán, le voy a poner lo que dijo una persona que es reconocida, el doctor Pablo Santillán, es un jurista, exsecretario de la Asamblea. Él dice, porque quiero seguir reiterando también en este tema, que el presidente no se ha arrogado funciones al poner en vigencia, ¿no?, al mandar a publicar en el registro oficial, porque según él ya existe una resolución de la Corte Constitucional, algo mencionó usted, del 2023, cuando analizó los decretos ley del expresidente Guillermo Lasso tras la muerte cruzada, y entonces, no sé si es el término correcto, ya creó jurisprudencia. ¿Por qué se sigue insistiendo de que el presidente se ha saltado la ley y que tenía que haber habido 2 debates? Bueno, Pablo Santillán, con todo el aprecio que le tengo y la trayectoria que tiene, confunde lo que es el decreto ley de urgencia económica expedido por disolución de la Asamblea en caso de que se haya aplicado la muerte cruzada, como pasó en el gobierno de Guillermo Lasso, y lo está confundiendo con el decreto ley de urgencia económica por falta de pronunciamiento, de tratamiento del proyecto de ley por parte de la Asamblea. Entonces no hay que confundir los 2 tipos de decretos leyes de urgencia económica, que se expiden en contextos distintos, ¿sí? Me parece que ahí está la confusión de Pablo.
Pablo está confundiendo los dos tipos de decretos leyes. En el dictamen que él cita, que lo cita también otro constitucionalista, que ha tenido bastante exposición mediática y me parece que está desinformando a la ciudadanía, se señala que el dictamen de la Corte exige el doble debate. Bueno, está exigiendo el doble debate cuando el presidente disolvió la Asamblea, no tiene dónde presentar proyectos de ley de urgencia económica porque está disuelta y tiene que remitir los proyectos de decreto de ley de urgencia económica a la Corte para que revise su constitucionalidad, ¿sí? Entonces, ahí está diciendo la Corte Constitucional, obviamente está haciendo algunos señalamientos. Es con respecto a otro tipo de decreto de ley de urgencia económica. No hay que mezclarlo con el decreto de ley de urgencia económica que se expide por falta de tratamiento en la Asamblea. Y en este caso, puntualmente, yo considero que no hubo falta de tratamiento. Hubo un pronunciamiento de la Corte de negar y archivar en primer debate, que fue mocionado por el asambleísta Peñafiel y aprobado por 84 legisladores. Entonces, no es correcto equiparar los dos tipos de decretos leyes. Y por otro lado, también, Talía, yo sí creo que equivocó la decisión, la Asamblea, de mandar a publicar al registro oficial una resolución de archivo. No se publican las resoluciones de archivo, sino las resoluciones las leyes, de las que se aprueben. Las positivas, ¿no? Se supone. Viendo desde fuera, digo yo. Sí. Muy bien, efectivamente, Talía, cuando se quiere cumplir con el principio de publicidad para que la gente conozca lo que se aprobó, sepa qué atenerse, se publica en el periódico del Estado, que es el registro oficial, pero no se publica pues lo que se archiva. Entonces, absurda decisión del secretario general de la Asamblea, de la presidenta de la Asamblea, mandar a publicar una resolución de archivo. Pero también me parece absolutamente arbitrario y irregular que el presidente haya mandado a publicar su decreto ley por un supuesto silencio de la Asamblea, por una falta de pronunciamiento que ni siquiera está respaldada en una certificación. A mí me parece que se apresuró muchísimo, tanto el ministro de Gobierno José de la Gasca como el presidente Daniel Noboa, cuando inclusive en declaraciones en redes sociales decían, ingresamos ya la solicitud para que nos certifique la Asamblea si es que hubo o no segundo debate, y no esperaron ni un día. A las pocas horas ya enviaron al registro oficial. Tenían que esperar la certificación y tenían que enviar al registro oficial el decreto ley que querían que se publique acompañado de la certificación. Entonces yo considero que esa es una omisión del presidente que le va a observar la Corte Constitucional cuando se pronuncie sobre el decreto ley publicado, a mi criterio, de manera inconstitucional, de manera ilegal. Otro tema. Adelante, doctor, adelante, continúe. No, sí, mi estimada Talía. Sí, quiero introducir otra pregunta porque de eso está hablando, o sea, la gente está diciendo cómo es que de pronto hay una ley promulgada, hay algunos cambios y no sabemos de qué se trata. Algunos expertos, porque yo no hablo de lo que dice cualquiera, sino de lo que han dicho algunos constitucionalistas y gente versada en tema de derecho, consideran que el CAL, por ejemplo, no debió haber calificado porque no cumple el requisito de unidad de materia, y esto ha dicho también un legislador como Pedro Velasco, que es un legislador independiente, ha mencionado que tiene como falla de origen, digamos, en el tratamiento, porque el CAL no debía haber calificado el trámite de la ley, doctor Saidán. Efectivamente, y de lo que he escuchado, Napoleón también coincide en que este proyecto de ley de urgencia económica no tenía que ser calificado siquiera por el CAL, y me da mala atención que cuestionen la falta de unidad de materia tardíamente en la Asamblea. Tenían que no calificar el proyecto de ley porque no cumple con esa conexidad temática que exige en su jurisprudencia la Corte Constitucional, que exige la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con respecto a esa necesaria unidad de materia. Aquí se están regulando algunos temas que no necesariamente tienen conexidad. Por ejemplo, se está reformando lo relacionado con las fotorradares, se está reformando la ley de deporte, la ley de compañías, el código monetario y financiero. Es la típica ley trole, para utilizar una terminología de antaño, ¿no? Es la típica ley trole en donde se mezclan un montón de temas que no tienen conexidad. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 114 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Que dentro del control formal, ¿sí?, la Corte Constitucional debe tener en cuenta los principios y reglas no solamente que están previstos en la Constitución, sino en la ley que regula la función legislativa.
y el cumplimiento de los principios de publicidad y unidad de materia. Entonces, el pronunciamiento de la Corte debe incluir la revisión de si el presidente cumplió con la ley de la función legislativa, si el presidente cumplió con la unidad de materia, y yo creo que es muy fácil predecir que la Corte, si es que se apega a derecho, va a declarar inconstitucional el decreto ley de urgencia económica expedido por el presidente de la República. Me parece que tiene ese vicio, ¿no? Ese vicio de forma. Debería ser declarado inconstitucional por la forma, principalmente por la forma. Gracias, doctor Salim Saidán. Claro, y ahí inclusive destraba, ¿no? este conflicto al que está abocado el Ecuador, y como decían ustedes también, en un momento muy delicado, porque siempre es delicado tratar estos temas, pero más cuando hay una campaña de por medio. Doctor Napoleón Santamaría, usted que conoce al dedillo estos temas, se habla de que, claro, los autos hasta de $20,000 inclusive van a bajar, ¿no? El impuesto que van a pagar, y esto toca realmente a los que superan los $50,000 considerados de alta gama. Pero escuché a alguien, y no recuerdo este momento quién, porque a veces uno consume demasiada información, pero dijo alguien, el gobierno está intentando, mientras dice que quiere combatir el lavado y evitar realmente que en los parqueaderos de automóviles se lave el dinero, al mismo tiempo recoger un impuesto, o sea, participar del lavado. Esto sí que suena medio duro, ¿no? Si es que así fuere, doctor Napoleón Santamaría. Talía, mira, el Ecuador hasta la semana anterior tenía un impuesto, sí, que data de 1989, y era un impuesto que se pagaba el 1% cuando se compraba un vehículo usado, ¿sí? ¿Y quién lo pagaba? Lo pagaba usualmente el vendedor. Y ese impuesto acaba de ser derogado con esta ley antipisos, y en su reemplazo se incorpora un mismo impuesto de la misma naturaleza, y donde se dice que este impuesto ya no tiene ese direccionamiento que es, como bien decía Salim, la vialidad de Loja, sino que va a las arcas públicas, a la caja fiscal. Si la Asamblea no quería este impuesto, fácil, debió reunirse y decir, esto le rechazamos, no le aprobamos, y vamos a discutir lo demás. Es un tema sencillo. O sea, el Ecuador, Talía y queridos amigos, nos enfrentamos en un tema de que el Ecuador es un país que ya no tiene capacidad del diálogo mínimo. Puedo poner 3 ejercicios para que veamos en la dimensión desconocida que le tenemos a nuestro país. Primero, mira que esta ley, que es importante, que hay temas, como ya los ha explicado Salim, temas potentes, grandísimos, muy importantes, que debimos sentarnos. Yo soy también, como Salim, docente universitario y regente, y yo ya invitaba a mi universidad, vamos a los debates con los muchachos, con los alumnos, con nuestro cuerpo de investigadores. Esta es la forma de hacer leyes. ¿Cómo lo hace Colombia? Colombia es así. Mira, la última reforma tributaria la lideró la Universidad del Externado, pero luego se sumó la Universidad de los Andes, y luego la Javeriana, y entre varias universidades, con las cámaras, etcétera, con gente de luces, se ponen a hacer la reforma, y esa le presentan al presidente de turno y se va, parece que es el cuerpo normativo que le ayuda al país. Y el presidente coge ese trabajo y la remite a la Asamblea. Señor, ese trabajo ciudadano, desde la academia, desde los gremios, el Ecuador, este ejercicio tan simplón, perdón la expresión, pero es simplón, de que el presidente mande un texto y los señores de la Asamblea digan, se archiva. Y yo creo que eso hay que denostar, eso es una afrenta a las circunstancias que tenemos en el país. 1, 2, el tema, más allá de que está aprobado esta ley, también se aprobó, porque la propia Asamblea lo aprobó, la ley del libro financiero. Entonces uno dice, qué rara es esta Asamblea, ¿no? Le niega la ley antipisos y le manda a archivar, sin debatir, sin nada. Y le aprueba la ley de alivios financieros. Y entonces uno dice, ¿y por qué estará haciendo la Asamblea? Respuesta, la ley de alivio financiero es una ley que manda el presidente y le dice, vea, tenemos estos 11 alivios financieros, y que si no pagó impuestos, difiramos, si no pagó seguridad social, difiramos, si usted tiene un crédito hipotecario con el BIS, difiramos, y así sucesivamente. ¿Qué hace la Asamblea? Aboca conocimiento, va a los 2 debates y le aprueba la ley del presidente, no con 11 beneficios, con 22, le duplica los beneficios, y entonces nos dieron beneficios, y quizá en otro programa lo tratamos tal día, pero son 22 beneficios, interminables. Entonces uno dice, este doble rasero, ¿por qué? ¿Por qué aquí la Asamblea sí aprueba y por qué acá le archiva de esta forma hasta grotesca y descortés? Y respuesta, porque la UNA es popular.
porque los alivios, eso sí es populista, eso sí da votos, en la coyuntura nos ayuda, y entonces ahí sí los señores asambleístas se reúnen y votan, y con una mayoría abrumadora la aprueban. Pero estos temas de fondo, estos que a lo mejor no dan votos, pues son los estructurales, porque son las bases que cimentan un país, estos se archivan. Y esto no se compadece, no podemos caer en este sistema democrático fallido, donde no, como país, no somos capaces de sacar una ley en favor del Ecuador. Y me toca hacer una nueva pausa. Ustedes son los responsables que están hablando cosas muy interesantes y creo que el tiempo se acelera. Permítanme hacer aquí una nueva pausa. Inicio de espacio publicitario. Noviembre, se me ha hecho eterno. Pero si es diciembre, ya casi es Navidad. Uy, aún no tengo los regalos. Tranquilo, que en Claro encuentras laptops, celulares, PlayStation 5 y Smart TVs hasta con el 50% de descuento. ¡Increíble! Y puedes pagarlos a 18 meses con la cuarta cuota gratis. O difírelos con tu tarjeta de crédito y recibe 2 meses de gracia. Ven, vamos a los centros de atención a clientes de Claro. De una. Vigencia y condiciones en claro.com.es. Cuando encuentras el regalo perfecto para mamá, el Abue, hasta para Bobby, y pagas con tus tarjetas Banco Pichincha, participas por uno de los 10 bonos semanales de $500. Además, recibes 3x1 de millas Pichincha Miles y hasta 40% de descuento. Todo pequeño detalle hace una gran Navidad. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy con nosotros en Descifrando el doctor Salim Saidán, constitucionalista, docente universitario, y el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario y también docente universitario. Doctor Salim Saidán, le voy a sacar un poquito de lo estrictamente constitucional para hacer una pregunta que estoy segura que también se habrá hecho usted como se ha hecho mucha gente en el país. ¿Cuánto habrá pesado para todos estos cambios las denuncias que a su tiempo hizo el ex embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, de que los clubes de fútbol pueden ser espacios para la infiltración del narcotráfico? ¿Cómo cree que esto llevó a que haya estos cambios ahora? Correcto, los equipos de fútbol manejan enormes cantidades de dinero provenientes de la venta de jugadores, de patrocinadores, de entradas, derechos de televisión, ¿no? Y muchas veces usted va a detectar en esa actividad patrocinios ficticios, empresas fantasmas, por ejemplo, que patrocinan equipos de fútbol, ¿sí? Muchas veces también quienes lavan dinero pueden sobrevalorar o inflar el precio de compra-venta de un jugador para ocultar justamente el origen ilícito del dinero, ¿sí? Muchas veces también los derechos de imagen de los jugadores pueden ser utilizados para desviar dinero a terceros, ¿sí? O a cuentas en paraísos fiscales y demás. Entonces, hay actividades que preocupan, ¿no? En relación a los clubes deportivos, y esto me parece que es lo rescatable del decreto ley. La verdad, me parece que es algo positivo que ha propuesto el presidente de la República, ¿sí? Y seguramente también está atendiendo sugerencias del GAFI, ¿no? Que habrá formulado algunas sugerencias a la UAFE acá en el Ecuador. Estoy seguro que hay aspectos técnicos muy positivos. ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, cuestiono? Me uno al cuestionamiento de Napoleón. Napoleón ha explicado muy bien su cuestionamiento con respecto a las enormes atribuciones que tiene el presidente de la República para designar directores en varias instituciones que deben ser estrictamente técnicas y que no merecen designaciones políticas, ni de la Asamblea ni del presidente. Por ejemplo, la atribución de designar al director del Servicio de Rentas Internas, esta atribución que vuelve a la presidencia de la República para que el presidente designe al director de la UAFE, me parece que es cuestionable. Me parece que esos nombramientos deben darse con mucho rigor. Pero ¿cómo sería el procedimiento? Porque hemos abordado en el Ecuador, hemos practicado todas las formas posibles. Primero era la Asamblea, por ejemplo, designaba a las autoridades de control, después el invento de Montecristi del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De todas formas, siempre nos equivocamos y no elegimos a los mejores. Y en estos casos tiene que ser gente de tal nivel de solvencia ética y moral pública, además que sea reconocido, ¿no? ¿Cómo se haría la designación, doctor Salim Saidán? Sí, bueno, no hay proceso de selección perfecto. De hecho, hemos visto que los procesos de selección del Consejo de Participación Ciudadana han fracasado, han sido terribles, no caminan, se entrampan o si no se contaminan, sí, por intereses partidistas.
Mire, por ejemplo, la disputa por la Fiscalía General del Estado es impresentable. El tener autoridades encargadas de un montón de instituciones también impresentable. Lo que está pasando con los consejeros del Consejo Nacional Electoral, terrible también. Entonces, yo no creo que debe participar ni el Consejo de Participación Ciudadana, ni la Asamblea, ni el Presidente de la República, ¿sí? Yo sí considero que debería ser un proceso de selección en donde no se busque legitimidad democrática, sino más bien legitimidad técnica, ¿sí? O sea, no necesariamente autoridades electas, sino alguna institución respetable del país, no sé, habría que pensar bien a quién se le encarga el desarrollo de un concurso público de oposición y méritos en donde haya intervención de la academia, ¿sí? No quiero decir con esto que no se pueden infiltrar por ahí algunos actores políticos, pero me parece que la intervención de la academia de algún modo legitima la designación de autoridades en instituciones técnicas. La UAF es una institución técnica que debería tener como director a alguien con formación y experiencia en este campo, que no siempre la tienen. Me parece que el volverle a dar la atribución al presidente de designar al director de la UAF se presta a que justamente haya, por ejemplo, uso político de ciertas atribuciones. Le voy a poner el ejemplo concreto, Talía, del artículo 16 del decreto ley. En este artículo 16, en el tercer inciso, se dice que la UAFE puede solicitar a un juez una medida cautelar de congelamiento de fondos en caso de advertir operaciones sospechosas. Con la sola sospecha le pueden congelar los fondos, ¿sí? Me parece un poco preocupante eso. No se ha hablado mucho de este tema, pero me parece que es excesiva esa atribución que se le confiere a el director de la UAFE para que pueda solicitar a un juez el dictar esta medida cautelar de congelamiento ante la sola sospecha. Entonces, me parece a mí que se puede prestar para la persecución política, como han denunciado algunos actores políticos, y no pensemos solamente en este gobierno. Mucha gente piensa de manera cortoplacista, no piensa en quién puede venir después. Puede venir un gobierno autoritario y hacer mal uso justamente de una institución técnica y congelar los fondos de alguna empresa solamente por una retaliación política. ¿Sí? Entonces creo yo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de disposiciones, no confiar instituciones técnicas a personas nombradas por autoridades políticas. Ni la Asamblea, insisto, ni el presidente, ni el Consejo de Participación deberían intervenir, sino que esto debería estar en manos de alguna institución más que garantice el perfil técnico del director, y por otro lado también que se involucre a la academia, que sin duda va a ser mejor que confiar a la clase política esta designación. Gracias, doctor Salim Saidán. Sí, qué pena, ¿no?, que el Ecuador a veces nos enfrasquemos en cosas pequeñas y no sigamos, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria, como decía el doctor Napoleón Santamaría, que Colombia usó tramitó el presidente del Ejecutivo, una que fue debatida por las universidades más prestigiosas, comenzando por la Externado de Bogotá. Y entonces aquí estamos dándonos de golpes y a veces intentando legislar. Bien dice el doctor Saidán que la gente solamente mira, ¿no?, porque piensan cuando están en el poder, creo que van a perdurar siempre, y ahí están las otras leyes y otras ofertas propuestas, como por ejemplo la de las bases militares, pensando que siempre va a haber un gobierno abierto, no se sabe qué uso se puede dar. Pero quiero volver con el doctor Napoleón Santamaría para decirle si es esto lo que estamos ahorita debatiendo. Una ley que tiene 20 artículos, 6 disposiciones reformatorias, 2 derogatorias que afectan a leyes de transporte terrestre, extinción de dominio, de compañías, de deporte, lavado de activos, código monetario, financiero y hasta el código integral penal. Estamos hablando de unos cambios enormes. Doctor Napoleón Santamaría, vamos a enterarnos cuando empiecen a publicarse algunas cosas, pero al no haber sido debatidas, ¿qué más tiene que conocer el público, mi audiencia en este caso, doctor? Talía, mira, y es penoso, yo comparto lo que dice Salim, porque es que todos los que le queremos a este país, tenemos que hacerle grande y construir y aportar en estos grandes debates de temas importantísimos. Déjame dar cifras para aterrizar estos conceptos interesantes que están
esbozado en este programa. El país tiene un problema de caja fiscal. Todos sabemos que tenemos déficit y que el año anterior cerramos con 4.200 y que este año se prevé cerrar algo por 3.000 o 3.500 millones de dólares, dependiendo cómo sale diciembre. Y el presupuesto general del Estado es de 35.000 millones de dólares. De los 35, siempre nos faltan 3.000 o 4.000 millones de dólares en resumen. Muy bien. Y hemos hablado de estas grandes atribuciones, y yo les llamo los Ferraris estatales, que son la Contraloría del CDI, el IES, la SENAT, lo que hemos dicho. Pero ¿esto realmente nos ayudaría? Sí, la respuesta es sí, nos ayudaría si tuviéramos mejores instituciones. Y parto en ese tema, con mejores capitanes de barco. Ahí deben llegar las personas con mayor talento y conocimiento, porque yo soy un convencido, Talía y amigo, que ya no se necesita reformas legales. Lo que se necesita es gestión de las instituciones públicas. Mira, les voy a dar los datos. La Contraloría General del Estado, el señor Contralor, nos anunció hace 2 meses que la Contraloría perdió, queridos amigos, 4.000 millones de dólares. Creo que en el Ecuador en algún momento nos perdimos en las cifras, pero 4.000 millones de dólares es el déficit fiscal de este año. No tendríamos problemas. Eso significa mayores escuelas, mayor salud pública, mayor atención vial, mayor seguridad, mejores jueces, etcétera, etcétera. No quedó claro, ¿perdió en qué, Napoleón? ¿En qué perdió los 4.000 millones que no pudieron cobrar las glosas de la Contraloría? Claro, el señor Contralor se presentó ante el país hace 2 meses y nos dice que porque tenían funcionarios, la Contraloría, corrompidos, pícaros y sinvergüenzas, hicieron que a propósito se desvanezcan lo que se llaman unas glosas de responsabilidades administrativas y civiles, y que por lo tanto han prescrito las acciones que podría seguir el Estado frente a estos sinvergüenzas que mal utilizaron los fondos públicos y que el país perdió 4.000 millones de dólares. Una cosa terrible, no menor. Pero déjame avanzar, el SRI tiene hoy día 4.700 millones de dólares en juicios que no se mueven, que están detenidos ya por malos jueces, ya porque el SRI no tiene la capacidad de procurar, de tener abogados que estén impulsando esto. Lo mismo pasa con el IES. La misma ley de alivio financiero en sus antecedentes dice, el IES hoy día tiene una cartera morosa de 2.800 millones y la SENAE se declara que se le están perforando las barreras aduaneras del país, las fronteras, y que llegan contrabando por todo lado y que ahí estamos perdiendo 1.200 millones. Resumen, en esas 4 instituciones hemos perdido este año 13.500 millones de dólares. Ahora sí que acento la cifra, puedo concluir. Claro, es que si tenemos instituciones flácidas, malas, no potenciadas, con malos capitanes de barcos, que están sujetos al designio de ese momento presidencial, eso es lo que se llama desinstitucionalizar a un país. Y Talía y amigos, cuando yo me siento con inversionistas que vienen del exterior y yo les trato de vender mi país, vengan, traigan sus empresas, sus industrias, hagan negocios, generen empleo, todos ellos dicen, se quejan del país, de las reformas tributarias, de los cambios, sí, pero lo que ellos no pueden tolerar es que tengamos un tema de justicia corrompida. Y cuando topamos ese tema dicen, no, yo a tu país no voy, porque tengo jueces, todos los días los jueces venden las sentencias al mejor postor. Las providencias son hojas volantes en cualquier momento, y frente a esa seguridad jurídica yo Gracias, doctor Napoleón Santamaría. Y lo peor es que estas deudas, ¿no?, significan que la gente honesta, la gente que hace esfuerzos para cumplir la ley, se queda inclusive birlada, porque muchos de ellos esperan los alivios financieros, esperan las condonaciones, cuando no, el que ya no caduquen, creo. Y entonces es un país que está fuera de sí en lo institucional. Para cerrar el programa, doctor Salim Saidán, y les agradezco porque creo que ha sido absolutamente productivo para la comprensión de lo que es esta ley. ¿Cómo se zanja este diferendo? ¿El árbitro constitucional es la Corte Constitucional la que debe dirimir? ¿Y cuál presume usted que podría ser la decisión cuando algo ya mencioné hace un momento? El organismo de cierre en un Estado constitucional es la Corte Constitucional. Y efectivamente, como usted dice, estimada Talía, es el árbitro dirimente. En este caso, quien tiene la última palabra es la Corte Constitucional, que supongo yo conocerá en los próximos días la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Asamblea Nacional. ¿Y qué debería hacer la Corte Constitucional? Suspender los efectos jurídicos del decreto ley hasta que se pronuncie. De esa manera ya no entraría a regir el próximo año, ¿sí?, el decreto ley,
si es que se suspenden los efectos jurídicos del decreto ley. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Constitucional lamentablemente no ha priorizado el tratamiento de asuntos tributarios. Tenemos un largo historial en que la Corte se ha pronunciado tardíamente sobre reformas tributarias inconstitucionales. Le pongo el ejemplo de la Ley de Fomento Ambiental y el famoso impuesto verde. Surgió en 2012 y hubo un pronunciamiento de la Corte en el 2022, 10 años después, ¿sí? Y me parece que recién este año se deja de cobrar ese impuesto. A finales de este año se deja de cobrar ese impuesto. Por otro lado, también hemos visto que se impugnó la última reforma de incremento del IVA, me parece, me corregirá Napoleón, en enero de este año. Y hasta ahora no hay un pronunciamiento de la Corte. Entonces yo sí le conmino a la Corte Constitucional a que le dé prioridad al tratamiento de este asunto, porque están de por medio los contribuyentes, los ciudadanos. No es ni siquiera entrar en el juego político, sino es dirimir una pugna política, pero en beneficio de los ciudadanos, para que tengan seguridad jurídica, sepan a qué atenerse. Porque claro, no faltará quien considera que hay inseguridad jurídica porque está una resolución de archivo publicada y también un decreto ley. Yo considero que el decreto ley está en vigencia, ¿no? Nos guste o no nos guste, haya seguido o no el procedimiento legislativo, está en vigencia y hay que acatarlo. Sin embargo, para evitar estas confusiones, creo que la Corte debería pronunciarse. Y por otro lado, también exhortar a la Asamblea y al presidente que enfrenten con más altura estos temas, ¿no? Son 173 millones de producto de lavado de activos y tan solo 7 sentencias condenatorias. ¿No será mejor voltear la mirada al fortalecimiento del sistema de justicia penal? ¿No será que el sistema de justicia penal es el que está fallando para combatir el lavado de activos? Creo yo que la mejor manera de discutir mejores estrategias para combatir el lavado de activos es con un debate de altura, tanto al interior del gobierno como en la Asamblea Nacional, y no entramparnos en estas pugnas que solamente perjudican a los ciudadanos, generan incertidumbre y no permiten abordar de manera técnica, de manera eficaz, esta problemática tan sensible como es el lavado de activos. Gracias, doctor. Miren lo bueno que es el debate, lo importante que es que yo he conocido muchos detalles que no sabía, y mi audiencia también estará agradecida con ustedes, doctor Salim Saidán y doctor Napoleón Santamaría, por esclarecer una materia tan delicada como importantísima, ¿no?, para la vida de la sociedad. Permítanme aquí hacer la última pausa para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Inicio de espacio publicitario. Cuando encuentras el regalo perfecto para mamá, el Abue, hasta para Bobby, y pagas con tus tarjetas Banco Pichincha, participas por uno de los 10 bonos semanales de $500. Además, recibes 3x1 de millas Pichincha Miles y hasta 40% de descuento. Todo pequeño detalle hace una gran Navidad. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Noviembre, se me ha hecho eterno. Pero si es diciembre, ya casi es Navidad. Uy, aún no tengo los regalos. Tranquilo, que en Claro encuentras laptops, celulares, PlayStation 5 y Smart TVs hasta con el 50% de descuento. ¡Increíble! Y puedes pagarlos a 18 meses con la cuarta cuota gratis, o difírelos con tu tarjeta de crédito y recibe 2 meses de gracia. Ven, vamos a los centros de atención a clientes de Claro. De una. Vigencia y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, Napoleón Santamaría? Creo que le ha ido muy mal a la Asamblea Nacional, porque con esa actitud nefasta de no debatir, de no dialogar, de no discutir, de no plantear tesis y no debatir a favor del país, sale como el gran perdedor de la semana, mi querida Thalía. Gracias. Salim Saidán, ¿a quién ha ido mal? Bueno, yo creo que a los ciudadanos, ¿no?, que nuevamente estamos contemplando una pugna política y como siempre, ¿no?, le ponen en medio al ciudadano que no tiene la certeza de cuál es la regulación a acatar, cuál es la tarifa del impuesto a la compra-venta de vehículos usados que hay que seguir. Le ponen al ciudadano en una incertidumbre, ¿no?, y contemplando una pugna que nos hace perder tiempo valioso que podríamos destinarlo a resolver los graves problemas del país. Estamos en una crisis energética, en una crisis de inseguridad que podría merecer más atención de los actores políticos. Gracias, y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, y ojalá abreviando porque se nos fue el tiempo, doctor Santamaría, ¿quién le ha ido bien?
No, nos ha ido muy bien a los quiteños. Acabamos de salir de unas hermosas fiestas de Quito, sobre todo llenas de paz. Ya no tuvimos esos titulares de muertes, accidentes, reyertas y algazara, sino más bien la disfrutamos a nuestra querida ciudad y bella Quito. Doctor Saidán. A la fiscal general, Diana Salazar, que figura entre las personas más influyentes en el mundo, ¿no? Me parece que con sus desaciertos, con sus errores, pero finalmente creo que ha sido una mujer valiente que ha enfrentado el crimen organizado, ¿no? Y que ha dado importantes resultados reconocidos no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional. Exactamente. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de @TaliaFloresDef y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.